Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una alegría enorme estar en este espacio, Grupos y Comunidades Voces Latinoamericanas, con Rosa Núñez Jiménez, una mujer chilena, compañera, pobladora, muy articulada a la dinámica y a la vida comunitaria. ¿Cómo estás, Rosita? Bienvenida. Hola, súper bien, 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 bien. Eh, Rosita, partamos por que tú te presentes. Ya, ok. ¿Quién es Rosa Núñez Jiménez y qué hace en su dinámica grupal comunitaria? En ese contexto, tu presentación. ¿Quién es Rosa Núñez Jiménez? Bueno, yo soy una mujer chilena, soy una persona, actualmente tengo 63 años. He estado toda mi vida vinculada al accionar comunitario desde que nací. Mi familia es una familia muy participativa, muy comprometida con la lucha social. eh, con mucho que hacer comunitario, ¿no? Yo creo que de ahí es la línea materna y paterna también la que marca mi vida en una comunidad de Santiago de Chile, que fue la primera toma de terreno para obtener vivienda para los pobladores que en ese minuto no tenían, y mi familia es parte de ese movimiento y llegan a la población La Victoria, que es, es una población emblemática en nuestro país. Llegan a ser parte de la toma de terreno, una toma enorme, inmensa, que tuvo muchas dificultades políticas, de represión, y que finalmente lograron, con la lucha y la unidad de los pobladores, tener y obtener su terreno para poder autoconstruir su casa, ¿no? Así que de ahí vengo, ya, como que de ahí, por tanto yo nací en esa población, yo fui nacida ahí en ese lugar y toda mi vida, mi juventud, mi adolescencia, me desarrollé ahí al fragor de lo que es participar en una comunidad activa, militante, participante en organizaciones con niños, con jóvenes, trabajando los temas de género, los temas de derechos de la infancia, etcétera, 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 ¿no? Así que desde ahí, y actualmente, así como para hacerla después, me voy a pegar un gran salto, y actualmente sigo desarrollando esa actividad comunitaria en mi población, en la población Clara Estrella de la comuna de Los Espejos, donde yo vivo actualmente. Ya hace más de 15 años estamos desarrollando la experiencia de un espacio cultural, un espacio físico, cultural, comunitario, que es autogestionado por nosotros y los pobladores y los vecinos que participamos de esta organización, que lo estamos construyendo y que ahí hacemos desarrollo de acciones y actividades artísticas, culturales para toda la comunidad, para adultos mayores, para niños, para jóvenes. Es una escuela artística abierta, digamos, ¿ya? Así como a grandes rasgos. Ujú. Eh, eso soy, de ahí vengo. Es así un poquito así de manera bien sintética mi historia. Y actualmente estamos aquí en Los Espejos, como tú decías, una comunidad periférica, con muchas carencias, con muchas necesidades, eh, instalando el primer espacio cultural comunitario en el territorio. ¿Ya? Sí. Eso. Vamos. Oye, estaba sacando la cuenta que nos conocemos hace más de 30 años. Rosita, Claro. mira, ¿no? Nos conocimos en los 90 allá en la Oficina de la Mujer de la Municipalidad del Bosque, en Claro. Santiago de Chile. Estuvimos trabajando mucho en el tema mujer, género, comunidades. Después nos encontramos con el paso de los años, nos encontramos en la Fundación de la Familia
esta institución que tenía rango de Ministerio de Estado, y también estuvimos trabajando en las dimensiones grupales comunitarias. Claro. Entonces, me da una doble, una triple alegría poder dialogar contigo, ¿no? Y en todos estos años nos hemos encontrado en la amistad, en el compañerismo, en los sueños, en las utopías, en estas aspiraciones de igualdad, de equidad, de justicia social, de participación. Rosita, nos contabas que ahora, en estos últimos largos años, estás trabajando ahí en Lo Espejo, en este Centro Cultural La Feria. Eh, ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces desde ahí, desde tus espacios, cuando accionas con grupos y comunidades? Quizás contarte un poquito que por qué estamos en este espacio cultural en Los Espejos yo diría que fue una necesidad después de haber trabajado mucho tiempo en organizaciones comunitarias y como tú también lo decías, trabajé en muchos espacios institucionales, ¿no? Municipios, espacios de gobierno en distintos momentos, en educación, en salud, etcétera. Y cuando ya las hijas estaban más jovencitas, más adolescentes, empezaron a tener esta necesidad de poder estar mucho más haciendo cosas en su comunidad a propósito del movimiento estudiantil, que en Chile el 2010, en el 2011 se empezó a mover mucho los estudiantes para trabajar en la idea de una educación gratuita y de calidad, que era el eslogan que tuvo ese movimiento estudiantil muy, muy fuerte en Chile. En el alfragor, digamos, de ese movimiento es que las hijas mías, que ya eran jóvenes adolescentes, como que vieron la necesidad de desarrollar actividades así en su comunidad, porque hacíamos muchas marchas de apoyo para los hijos que estaban estudiando, etcétera. Y nos encontrábamos con los vecinos, las vecinas, los estudiantes aquí en el barrio, y siempre cuento esta anécdota, digamos, pero nosotros estábamos en los movimientos estudiantiles en el centro de la ciudad de Santiago, con comparsas, con música, los estudiantes universitarios, con disfraces, con espectáculos, etcétera. Acompañaban todo este movimiento con mucha creatividad. Y luego volvíamos a nuestras comunidades y en nuestras comunidades no teníamos nada de eso. O sea, lo que teníamos era una olla y un palo. Entonces, era impactante ver cómo hasta en el movimiento político de calle tú tenías una diferencia abismal por accesibilidad fundamentalmente, ¿no? Entonces ahí empezamos a movernos con las hijas, con la familia, como diciendo, ¿cómo no vamos a poder hacer algo que también esté en esa misma línea? ¿Cómo no van a haber músicos, artistas, teatreros, bailarinas, qué sé yo, en nuestros barrios que no nos conocemos, etcétera? Y empezamos a movernos en esa idea de encontrar artistas. Entonces alguien llegó con un bombo, después otro llegó con una trompeta, otro llegó con un cascabel, qué sé yo, empezamos y ahí dijimos podríamos armar alguna cosita, un grupito que acompañara este movimiento con algo más como, con un poquito más de creatividad artística, ¿no? Y ese fue un poquito el impulso. De ahí en adelante yo te digo, ese fue como la primera piedra y ya después es como lo que ocurre cuando tiras la piedra en el agua, digamos, que empieza y tú no te das cuenta y se empezó a desarrollar ahí un movimiento muy interesante con la gente del barrio que convocamos, primero éramos poquitos, 10, 15, después llegaron 50. Al segundo año habíamos creado 10 talleres, 15 talleres, éramos más de 150, el tercer año éramos 300, el cuarto año íbamos creciendo, no sé, llegamos a ser como 800, cuando íbamos como en el séptimo año más o menos, entre músicos, bailarines, gente que hacía circo, gente que hacía teatro, gente que tocaba trompetas, trombones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay ahí como como siempre digo yo, cuando hay un movimiento social, un trabajo por la defensa de los derechos, muchas veces no se ve, yo también lo he comentado en muchos espacios, muchas veces no se ve el impacto que tiene
a largo plazo ese mm, movimiento. Entonces, luego se dice, no, el movimiento fue, se acabó, se terminó, conseguimos una o dos cositas y sería. Mira lo que se generó en esta comunidad, o sea, un movimiento cultural enorme, un grupo de gente motivada por el tema cultural. Llevamos ya 15 años, estamos terminando casi de construir nuestro centro cultural, nuestro espacio cultural, y entonces eso fue producto de esa primera piedra, ¿no? De ese primer movimiento que hubo ahí, de esa primera motivación. Entonces, desde ese origen estamos hoy día desarrollando esa misma línea y esa misma experiencia, pero mirando mucho la práctica, que en el fondo la mm. práctica es la que nos va guiando, o sea, Exacto. lo que nosotros vamos haciendo año a año, lo miramos, lo evaluamos y decimos, ya, esto, por aquí seguimos. Algo nos está diciendo nuestras comunidades, como que escuchar mucho, mucho, mucho lo que las comunidades, lo que los jóvenes, lo que los niños van necesitando, y la comunidad te lo va expresando. Entonces tienes que tener como las orejas súper abiertas, Ujú, el corazón desprejuiciado como para poder realmente escuchar lo que esta comunidad está necesitando. No es lo que tú quieres, es lo que ujú, el colectivo también quiere y necesita. Entonces, ujú, eso ha sido un trabajo que hemos, cuando nos dicen, "¿Y cómo lo hacen ustedes? Que tienen de repente tan buena convocatoria, viene harta gente, qué sé yo". Yo diría que ir eso, ir escuchando lo que las personas nos van diciendo, las personas nos van diciendo desde su propia experiencia qué necesitan. ujú, Entonces, no sé, teníamos montones de jóvenes, todavía seguimos teniendo, es un espacio para que llega mucha juventud, mucho, mucho, mm, mucho. Pero no llegaban los niños, ni las niñas, ni llegaban los adultos mayores, ¿cachai? Claro, ujú, porque había trompeta, había trombón, había baile, música y qué sé yo, y comparsa en la calle, etcétera. Y empezamos a escuchar eso y hoy día, claro, tenemos personas mayores que ya están en un espacio y con ellas hemos conversado y son otras necesidades. Entonces, ujú, vamos viendo espacios a partir de ello y los niños y las niñas necesitan también otros espacios, ujú, otras experiencias. También hemos ido ahí aprendiendo con ellos a escucharlos y decir estas cosas me gustan, estas no me gustan tanto. Niños con ujú. necesidades especiales incorporados, ¿cachai? Papás que acompañan a los niños y a las niñas. Entonces, yo diría que un gran aprendizaje que tenemos como de cómo lo hacemos es que nos vamos guiando mirando la práctica y Ujú. escuchando nuestras comunidades. Desde esta escucha abierta, desprejuiciada, con los oídos abiertos, pero también con Mm, el corazón muy poroso para poder sí, tener este diálogo, este encuentro permanente con las comunidades de este sector, de esta población donde ustedes viven, pero que además alberga a otras poblaciones, a otros sectores también de ahí sí, de Santiago. Oye, y además de este espacio de que inicia con esta fuerza juvenil de los jóvenes, las jóvenes, pero también que se van incorporando los adultos mayores, mm, las niñas, los niños, o sea, la diversidad que son las comunidades. Pero además de estos talleres, pero además de este huerto comunitario que tienen, pero además con este espacio de encuentro abierto, de puertas y techos abiertos, que es el sí. Centro Cultural La Feria, ustedes tienen también eh, este espacio, este encuentro emblemático, recordando a Víctor Jara, que lo vienen realizando también todos los años. Cuéntanos un poquito de este encuentro. Sí, quizás también contarles a las personas que nos ven o que nos van a ver que Víctor Jara, un emblema nacional, músico, cantautor, teatrero, director, una genialidad de artista, que fue asesinado en la dictadura militar el año 73, ¿no? Su cuerpo fue arrojado junto al de Litre Quiroga, que era el director de prisiones en ese minuto, en el cementerio que está en nuestra comuna, en la comuna del Espejo. Ahí se encontraron los cuerpos de ellos dos y de otras personas que no han sido hasta la fecha identificadas, pero se logró identificar a Víctor
y se logró identificar a Litre Quiroga, ¿no? Por tanto, el sitio y el lugar en donde se encontraron sus cuerpos se transformó en un lugar en un lugar ritual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En donde cada año había una peregrinación, primero silenciosa, porque ustedes saben que durante la dictadura no había ninguna posibilidad de hacer estos movimientos de reconocimiento de los detenidos o de los desaparecidos o de los asesinados, y se iba a ese sitio de manera muy silenciosa, a dejar claveles para no olvidar que ahí fue encontrado el cuerpo de Víctor, de Litre y de otras personas que no fueron identificadas hasta la fecha, digamos. Por tanto, históricamente aquí ha habido un movimiento de pobladores, de vecinas, de un movimiento político que todos los años no olvidamos que aquí te encontramos, no olvidamos que aquí te encontramos. Y fuimos heredando, yo diría, esa memoria colectiva y al fragor de ir haciendo este trabajo cultural, ¿de qué manera nosotros podríamos seguir visibilizando el sitio donde fue encontrado Víctor Ilitre, que luego de los años se había transformado en un basural, en un lugar abandonado, etcétera, ¿no? Entonces nos pusimos a la tarea de reconocer ya durante la vuelta a la democracia y las posibilidades que tuvimos y tanta juventud que estaba en nuestras escuelas, y empezamos primero haciendo un recorrido musical con un grupito muy pequeño de personas, pero que íbamos en un pequeño carnavalcito chiquitito, con la viuda de Víctor Jara, con la Joan que nos acompañaba en ese minuto, al sitio a reconocer que ahí había sido encontrado el cuerpo, se hacían murales, se hacía un pequeño reconocimiento, etcétera, ¿no? Y ahí fuimos con la idea fija de que el sitio fuera reconocido, de que el sitio se limpiara, de que el sitio fuera, eh, retuviera nuevamente o se le reconociera y se le diera la dignidad del espacio que históricamente se había ido a reconocer ahí al cantautor. Y eso ha sido un trabajo ya que llevamos 12 años haciendo, es como la historia de la escuelita también, ¿no? Que partimos 10 o 15 y ya después, Ujú. no sé, tú viniste casi al último carnaval y habíamos, no Sí. sé, más de 3.000 personas en la calle, y entre músicos y bailarines llegan alrededor de 800 músicos y bailarines a rendir homenaje cada año. Y eso ya también se ha ido transformando en un lugar de peregrinación, de música, de danza, de los artistas populares, yo diría, ¿no? Que son las Ujú. comparsas, y de los jóvenes, de los adultos y de los niños que se han ido incorporando en el último periodo, que todos los años vamos y rendimos homenaje al sitio. Hoy día el sitio está reconocido como monumento histórico, que fue un gran logro que tuvimos con el Consejo de Monumentos Nacionales. Hoy día hay una placa recordatoria que están los nombres de Litre y de Víctor ahí. Hoy día es un lugar en que hemos plantado más de 200 árboles en su homenaje. O sea, Mm. hoy día el sitio, la verdad es que de un basural olvidado que estaba ahí escondido, hoy día es un lugar de peregrinación, de reconocimiento y de homenaje que todos los años. Y en esa Ujú. idea hemos también trabajado, y en eso estamos ya vamos ahora al 13º carnaval, parece que este año nos toca. Y cada año nos vamos poniendo objetivos y metas, qué sé yo, para avanzar en la idea de un parque jardín de la memoria, que es lo que Ujú. nosotros quisiéramos que ahí se pueda construir, que se pueda desarrollar para que eh, se vaya contando la historia a las nuevas generaciones de lo que ocurrió ahí para que nunca más vuelva a ocurrir en este país. Em, y cómo desde el accionar grupal comunitario que ustedes tienen se rescata también, ¿no? Desde esa memoria, la vida, la Ah, alegría, el mm, movimiento, el encuentro, ¿no? Rescatando esa memoria, pero proyectando también estas otras dimensiones. Porque a veces nos podríamos quedar en algún momento en la cosa de la tristeza, que es muy válida para reconocer,
pero también la alegría es muy importante reconocerla, ¿no? El desafío de recuperar estas otras expresiones de vida que son tan importantes. Y ahí se nota cuando uno llega Mm. al espacio cultural, la feria, la alegría, el dinamismo, el movimiento, ¿no? Las múltiples formas de dialogar, ya no solamente en la palabra, sino que también desde el cuerpo, ponerlo en movimiento, porque también tú tienes una ligazón con la danza, ¿no? Con el movimiento, y que también eso es un desafío. ¿Cómo trascendemos las diferentes formas de dialogar en lo grupal comunitario, más allá de la Mm. palabra, con la palabra y proyectarlas con las diferentes formas de expresión y de diálogo, ¿no? Claro, el que la música y el baile es ritual también, ¿no? Ujú. O sea, el nombre de carnaval, te estoy hablando de lo que nosotros hemos ido como aprendiendo en este proceso. Si es que, Sí. claro, tú le pones un nombre y ese nombre te puede llevar mentalmente hacia, no sé, Río, no tengo idea, Mm. Brasil, ni sé, ¿cachai? Em, pero también tenemos los rituales de carnavales muy andinos en Chile, y que tienen que ver con rendir homenaje a la Pachamama, rendir homenaje a algo religioso bien, ¿cómo se llama? Bien con harto sincretismo, ¿no? Que ha pasado en Latinoamérica, pero que tiene que ver mucho con los dioses, las diosas del agua, del fuego, de la tierra, del sol, de la luna, ¿no? Mm. Entonces, no tiene que ver este carnaval en ese contexto de hacia dónde te puede llevar, ¿no? Sino que tiene que ver con un ritual, un camino de música, de danza, de baile, que recorre un lugar específico para ir a rendir homenaje. O sea, de hecho, hasta antes de entrar al sitio de memoria, las comparsas bailan, bailan, cantan, tocan música, qué sé yo, van, y antes de entrar al sitio de memoria, rinden homenaje, y ahí cambian. O Ujú. llevan velas, o ponen flores, o llevan cartas, a nosotros nos ha impresionado la cantidad de cosas, o llevan fotos de familia, Ujú. o llevan frutas, o llevan, ¿me entiendes? O sea, rendir homenaje a quienes ahí fueron asesinados, o a quienes ahí fueron arrojados, y tiene otro carácter y tiene otro simbolismo. Entonces, eh, claro que está esta danza y este baile, pero esta danza y este baile tiene que ver con la música que también que se acompaña, que es la música de Víctor. Ujú. La danza que se acompaña y los trajes, tú te fijaste, van llenos de parche pidiendo, no sé, por que aparezca la Julia Chuñil, que es una mujer emblemática chilena que está desaparecida, una luchadora, nunca más en Chile, donde están los detenidos desaparecidos. O sea, todo el traje de las personas que van haciendo este baile es un traje que te va diciendo no olvidemos. Es todo el Ujú. rato es memoria, la música, el baile, etcétera. Entonces, eh, creo que ha sido también la práctica que nos ha ido Mm. diciendo por dónde seguir acompañando este proceso de carnaval, de homenaje que le hemos llamado ahora, se llama carnaval de homenaje, y eso inmediatamente también le pone un contexto, ¿no? Entonces, Sí. las organizaciones, los grupos que vienen, estudian, se preparan, nos piden información de que quién fue Litre, quién fue Víctor Jara, porque cada vez hay más jóvenes nuevos que no necesariamente conocen la historia o esa parte de la historia, y nosotros hacemos encuentros y jornadas y les vamos contando, etcétera, etcétera. Entonces, vamos haciendo un relato para que los más chicos, los más jóvenes, no lo olviden. Entonces, tiene un contexto y tiene un trabajo previo. Claro, que en el caso de nosotros este carnaval de memoria tenemos entendido que el único carnaval de memoria que se hace en Chile, que Ujú. tiene este carácter, digamos, ¿no? Como tú dices también,
todos los otros sitios de memoria tienen una opción distinta respecto de acompañar esa memoria, ¿no? Ujú, Y a nosotros nos nos resuena muchísimo hacerlo así, de esa manera, eh, y es impresionante la cantidad de creaciones que se van desarrollando en el proceso, en el camino. Ahí mismo acompañamos con la marioneta gigante que se hizo en homenaje a Víctor, que fue una creación colectiva de un grupo de artistas comunitarios. ujú. eh, o sea, y la Violeta que también ha venido, que también ha sido una creación de una marioneta en la calle, y, y las personas del mundo del LGTBI también han venido a hacer y a rendir homenaje, y bien, o sea, y los niños de las escuelas han venido, y entre medio los chicos haitianos, que tenemos muchos en Chile, y los venezolanos y las venezolanas pequeñas que bailan una maravilla, que tú dices. Ujú. O sea, la Exacto. verdad es que todos incluidos y todos además entendiendo que están haciendo este camino, este carnaval de homenaje. Así que ha sido bien, yo diría bien hasta ahora, y vamos escuchando cada vez más lo que los grupos y las organizaciones y lo que nos va pasando a nosotros con el carnaval para ir incorporando cada vez mucho más, digamos. Y en la diversidad son las múltiples expresiones de una comunidad que se encuentran en este carnaval homenaje a Víctor Jara y a Litré, pero también es el espíritu que está ahí en el Centro Cultural La Feria y en la dinámica que ustedes ahí desarrollan, ahí en Lo Espejo, ¿no? Tú hacías un señalamiento que es muy importante, cómo desde tu linaje familiar, ¿no? Mm. Se proyecta, y la familia como comunidad se proyecta en esta vida, en estos latidos grupales comunitarios. De hoy por hoy, y con todo ese linaje, con toda esa memoria, con todo tu estar y tu ser ahí, ¿cuáles son los desafíos que ves, los retos que sientes que en lo grupal y lo comunitario tenemos ahí en horizonte para este presente, para este mañana? Eh, yo diría que uno de los desafíos es cómo los lenguajes más modernos, por llamarlo comillas, tecnológicos, habilidades de los más chicos, más jóvenes, más adolescentes, eh, conversa con la memoria y con la historia. Mm, No, yo creo que ahí hay un desafío grande, ¿no? Creo que mm. cuando nos vimos en Chile hablábamos de repente se hizo una pregunta en una grupalidad que hicimos con Mario aquí en Chile y decíamos, ¿los grupos de WhatsApp o los grupos de Internet son grupalidades? ¿Te acuerdas que tú lo hiciste? Sí. Y como que no. Ujú, Para algunos no son una comunidad, porque la comunidad es que te veo a la cara, te digo las cosas, y para otros es una comunidad porque tengo dificultades en ese espacio, no sé, tengo algunas limitaciones personales y para mí es mi comunidad digital la que me sostiene, ¿cachai? Era ujú, como eso. Creo que ahí hay un tremendo desafío de cómo hacer este enroque, ¿no? Este enroque de ir entendiendo esas comunidades, esas necesidades y cómo las conectas con el mundo comunitario, colaborativo, solidario, en que luchamos y que tenemos la idea de un mundo mejor, un mundo en que compartamos, en que nos cuidemos, en que cuidemos nuestro espacio, cuidemos la naturaleza, cuidemos a nuestros animales, cuidemos a nuestras personas, los adultos mayores, y así sucesivamente. ujú. ¿Cómo hacemos que esa conversación, que nosotros la hacemos habitualmente de manera directa, en el tú a tú, eh, incorpore, converse con esta nueva generación, ¿no? Y con estas nuevas Sí. tecnologías que van a estar y que están tremendamente presentes y desarrolladas en nuestro espacio. Y creo que lo otro, el tremendo desafío es, pucha, la lucha permanente que uno está con este individualismo egoísta
egoísta, ujú, que el que se salva solo, que el que se mira al ombligo, que si me afecta a mí es un problema, si te afecta a ti no me importa. Esa cultura súper arraigada también por los medios de comunicaciones y por el sistema neoliberal y todo lo que tiene como origen, es tremendamente pesada porque es como que avanzas uno y retrocedes dos, ¿no? Y avanzas con personas de repente muy bien y de repente se tiran unos mensajes y unos comentarios que te dejan el corazón así como, oh my God, ¿no? ujú. Que es difícil, es difícil. Creo Eh, que ahí creo más con las generaciones más adultas, ¿no? ujú, Que están con un poquito más, con una estructura un poquito ya eh, más definida, a lo mejor sin este cambio que con los más chicos, los más jóvenes, uno en general tiene que, la otra día estaba almorzando en el espacio cultural que nosotros tenemos sí o sí, para todo lo que hagamos, siempre hay comida. O sea, es parte, si alguien dice, ¿cómo lo hacen? Es que nosotros tenemos que compartir una mesa. O sea, trabajamos en algo y tenemos siempre un tecito, un cafecito, y si hay algo que hay que hacer durante el día, hacemos comidas colectivas, hacemos tallarinata o poroto o lenteja para hacer trabajos comunitarios y voluntarios, y a veces comemos 10, a veces comemos 50, etcétera, ¿no? Siempre la comida es parte porque ahí se comparte mucho de lo que yo creo, lo que yo pienso, ujú, a mí me dijeron, ¿qué saben ustedes de esto?, etcétera. Y ahí entonces vamos compartiendo también nuevas maneras. Y una chica me acuerdo que planteó, estábamos en la mesa conversando y qué sé yo, de distintas cosas y dice, oye, uno siempre de aquí se va aprendiendo algo. mm, ¿Cachai? Entre medio de una ensalada de tomate con cebolla, aquí uno siempre va aprendiendo algo. Claro, porque estábamos hablando sobre, no sé, como que ideas, mitos, y empezamos a compartir qué ideas y qué mitos teníamos nosotros de esto, de aquello, de lo otro, y alguien aclaró un mito y dijo, mira, yo no tenía ujú, idea de eso. Eh, ujú. entonces, eso pasa cotidianamente, o sea, Sí, eh, entonces, claro, tú me dices los desafíos, quizás te he nombrado dos o tres, y también una manera de trabajar lo que no necesariamente requiere una preparación, un taller, ¿me entendís? ujú, Como algo muy elaborado, sino que sentarte, darte el rato de sentarte a comer con los vecinos, las vecinas, las amigas que son parte del espacio cultural, y ese es un espacio de aprendizaje, totalmente, en exacto. donde compartimos visiones, ideales, eh, etcétera, ¿no? Entonces, son momentos, yo creo que eso también podría ser casi como un método, como una manera Sí. de cómo uno se vincula con sus comunidades, ¿no? Estábamos en otro momento viendo una película y alguien dice, hoy sí, yo me acuerdo que mi marido, no tengo idea, intentó, no sé, en los primeros años de nuestro matrimonio, tirarme con algo por la cabeza y yo le tiré no sé qué, y ella lo contó con mucha vergüenza, como, oye, Ujú, qué estoy diciendo? Y todo el resto que estábamos ahí, o sea, así se hace, o sea, ujú. bien. Y ella Sí. como, tú te das cuenta que empezó así como, Ujú, ¿cachai? Primero estaba así como contando esto así como en silencio y después todo el mundo diciéndole, eso así se hace, que con el límite no corresponde, y una mujer ujú, mayor se sintió, yo creo que tremendamente acogida. Entonces, también ahí tiene aprendizaje, eh, estimulación, cambios de comportamiento, estimulas ¿cómo se llama? La autoestima de las personas, ¿no? ujú. Entonces es clave sentarse, conversar, en otros países será tomar mate, no sé, en México, ¿qué será? También comer, También también, comer, también sí, también comer, bailar, también, ¿no? Esto también del bailar. encuentro, sí, sí, Exactamente, tomarse una cervecita helada cuando estáis haciendo algo comunitario también, ¿cachai? O exacto. sea,
pero ponerte en la conversación cotidiana, eso genera mucho, mucho, mucho aprendizaje, mucho retorno, mucho estímulo para las personas, se sienten tremendamente escuchadas, todos en realidad, porque todos contamos nuestra historia, yo también cuento las Sí, mías, mis experiencias, no, no estoy en un rol educativo, ¿cachai? exacto, Como, sí, no, estoy contando las mismas cosas que mis otras amigas o compañeras de trabajo cuentan, eh, y yo también aprendiendo con ellas todo el rato, sí, entonces pasándonos informaciones, etcétera. sí. Yo creo que es fundamental tener esos momentos. Y creo que también lo otro para nosotros ha sido fundamental que las personas se hagan cargo también de aspectos, de tareas, de momentos del espacio. O sea, no es un espacio donde yo solamente voy y obtengo algún beneficio, aprendo algo y me voy, sino que Hace un ya. ratito, con los oídos y el corazón abierto y estar en una disposición de encuentro que no es esa etiqueta, no es ese anquilosamiento, no es esa puesta así rígida, ¿no? Del encuentro con los otros en lo grupal y en lo comunitario, en estos espacios cotidianos, en el compartir la ensalada de tomate con cebolla o una cerveza o un taquito acá en México o un bailar, ¿no? Ahí también se desarrolla lo grupal, lo comunitario. ¿No? Y eso no, es tan fundamental y que a veces se, como que se rigidiza mucho, Sí, ¿no? En este sí. encuentro. Y Sí, como o se prepara el, demasiado, como ajá, que, como que tiene que haber ahí, no sé, yo creo que hay una, bueno, forma, nosotros hemos conocido el mundo institucional, digamos, ¿no? Entonces ujú, ahí es el objetivo, lo que voy a hacer y los materiales que voy a usar y qué es lo que del voy a lograr con la impacto. sesión, ¿cachai? Claro, en el espacio comunitario eso es en todo momento. Eh, Exacto. es a cada rato, es por el hecho mismo de estar vinculándote todo el rato, se van generando esos espacios educativos, digamos, todo el rato. Ujú, Entonces, es como también decir que los espacios comunitarios son también permanentemente espacios saludables o espacios de ujú. salud. Entonces, Sí. porque hablas, porque conversas, porque compartes tus ideas, porque no estás solo, no estás sola, porque conoces a otra gente distinta a ti, porque encuentras cariño, encuentras amor también, relación de Mm, parejas, o sea, ujú, entonces eh, es un mundo de conversaciones y de diálogo, claro, en que se van desarrollando. Y ahí también las personas que vienen desde sus experiencias familiares, comunitarias, o sin experiencias comunitarias, que nos ha tocado también gente así como yo nunca había participado en nada, es primera vez que salgo de mi casa, o no conozco ni un vecino o vecina, y vivo aquí hace 30 años, ¿cachai? Claro, esas personas igual como que tienen que habituarse a estar con otros y tener otras conversaciones y también aprender a negociar con otros, o sea, no es solo mi vida y mi familia, sino que es este otro colectivo. Entonces, a ti no te gustará de esa manera y aprendes a ser tolerante, amistosa, eh, no sé, a entender a los otros también, ¿no? ujú. Sin Sí. complicarte tanto la vida, ¿no? Ujú, Eh, ese proceso también es bien interesante de diálogo, eh, en que tú no te las sabes todas tampoco, ujú. ¿no? La verdad es que uno sabe tan poco. Exacto. Oye, y esto que tú señalabas que es tan importante, Sí. esta actitud del encuentro, pero que está en la base de poder recibir, pero también dar. Mm. Esta reciprocidad con la que se forma la comunidad es algo como fundamental en la vida comunitaria, la reciprocidad, dar y recibir. No solamente dar, Sí, dar, dar, o no solamente recibir, 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 sino que es una danza.
¿no? A veces das, a veces recibes, o recibes, recibe y das, recibe, das, das, das. No es no esquemático, sino que es fluye. Y sabes que me estaba acordando ahora que tú hacías la referencia. En noviembre pasado tuvimos un encuentro ahí en el Centro Cultural La Feria, en donde tuve el honor y la alegría de acompañarlo en un proceso formativo que lo armamos y lo organizamos, y en donde llegaron muchas compañeras, muchos compañeros de diferentes organizaciones, pero también Sí. del barrio, y era una manera de incorporar una actualización en estos elementos que estamos hablando de ser grupo, de ser comunidad, desde metodologías otras, y había algo que era muy interesante porque poníamos en algún momento del proceso esto de ser organización o la otra comunidad. ¿No? Esta que nos mira a veces desde Sí, fuera, ¿te acuerdas? Y era sí, esto, este sí, diálogo y los desafíos que ahí se presentaban. Me sí. resultó y me sigue resonando con mucho sentido esta, cómo nos proyectamos, ¿no? De Mm, los que nos articulamos en vidas grupales y comunitarias con esas otras personas de nuestros barrios, de nuestras localidades, en que cómo llegan, cómo lo hacemos para que lleguen o cómo abrimos estos espacios también, ¿no? Me queda resonando esto en esta sí. conversación que tenemos. Yo creo que en el caso de nosotros, digamos, hablando como del espacio cultural, pero también como de país, eh, el proceso constituyente que se armó en Chile eh, y el fracaso que tuvo ese proceso constituyente Ujú, fue un bofetazo, pero así enorme, enorme, con todo lo que eso significó, ¿no? La manipulación de la información, el tráfico de las influencias que hubieron, el manejo comunicacional, etcétera, la distorsión de las situaciones que se vivieron ahí, poniéndole todo encima de la mesa. Claro, nosotros tuvimos una conversación como estamos conectados. Nosotros mm, estábamos todos pensando que no, esto la teníamos ganada y teníamos una constitución para Chile y estábamos así, pero de aquí al infinito y más allá, digamos, como decía una animación por ahí. Y fue un aterrizaje forzoso para decir, a ver, ¿con quién estamos vinculados? mm, ¿Con quién estamos hablando? ¿No? ¿Estamos hablando entre nosotros? Entre los mm, que creemos hace rato lo mismo y compartimos ideales y mundos y esperanzas y sueños, y parece que sí. Entonces mm, ahí también se abrió este tema de lo difícil que es vincularte con otros que no piensan como tú ujú, o que son conservadores, de acuerdo a tu punto de vista, ujú, o que son fachos pobres, como se dice despectivamente en Chile, digamos, una persona mm, que es de derecha y que es pobre, digamos. Eh, Toda esa mentalidad que sostenía también esta idea nuestra se desmorona. Entonces uno dice, ¿con qué más estamos hablando? ¿Con quiénes estamos conversando? ¿De qué manera? ¿Por qué no logramos eh, que ese segmento de la población, ese grupo mayoritario de la población, no le haga eco esto, digamos, que era tan beneficioso para el país completo? ujú, Claro. Y ahí, entonces, hay que abrir más este espacio, hay que abrir más estas conversaciones, hay que vincularnos de otra manera, hay que generar nuevos espacios, ¿no? Y empezamos a crear también eh, con el tiempo nuevos y espacios, nuevos personas que llegan ahora al espacio cultural, eh, nuevas conversaciones, nuevos diálogos que están ahí,
y que también nosotros tuvimos que incorporar en esta tarea, ¿no? Ujú, Entonces ahí yo creo que como te digo, fue impactante porque además nosotros no estábamos en el espacio cultural, queríamos salir a celebrar ese día con las elecciones, o sea, y fue un masazo, fue un masazo. Eh, de ahí yo creo que levantarse y empezar a aprender ha sido todo un trabajo, o sea, ujú, todo un trabajo. Es que este lugar hay que abrirlo mucho más, este lugar hay que ujú, generar nuevas experiencias para que las personas que necesitan a lo mejor algo que a nosotros no nos interesa, entre comillas, ujú. eh, es como lo que nosotros siempre discutimos en nuestro colectivo. No vamos a hacer zumba aquí, ¿cachai? Que la zumba es Ujú, la música reggaetonera, cumbianchera, pero reggaetonera y que la gente hace actividad deportiva. La zumba en Chile la vende, se llena por todos lados y nosotros nunca, no, nosotros zumba no, nada que ver con nosotros la zumba, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta que ujú, puedes dejar a todo ese segmento de vecinas, vecinos que buscan esos espacios y que tú por tu ideología o tu juicio, prejuicio, no, aquí no entra, ¿no? Entonces, ujú, solo la música latinoamericana de contenido, ¿no? ujú, ujú. La verdad es que puedes ir teniendo conversaciones con todos esos mundos, ¿no? Sí. Y también a esos mundos tú les puedes incorporar música latinoamericana, ¿sí? Ujú, Nosotros después de eso hemos tenido experiencias con música, con bailes para adultos mayores, hemos tenido otras experiencias aquí, hemos trabajado con los scouts, qué sé yo, con gente que tiene otra organización en su cabeza, ¿no? Y otro ujú, estilo de organización. Los scouts son muy ordenados, muy militares quizás ujú, para el pensamiento comunitario, ¿no? ujú, Pero son tremendamente comprometidos con el medio ambiente, o sea, son trabajadores y son preocupados por los árboles, por los animales, o sea, yo la verdad admiro profundamente ese trabajo que tienen ahí. ujú. Hay otras cosas que probablemente no compartimos ni ellos con nosotros, ni nosotros con ellos, pero la verdad es que nos juntamos en temas que, de los cuales tenemos la misma sensibilidad. Ujú. Y eso ha sido todo un aprendizaje. Entonces ya es como decir, ya, ¿sabéis qué? No es lo que solamente nos guste a nosotros, es lo Ujú. que nuestras comunidades están buscando, necesitando, y a eso le podemos ir agregando nuestra experiencia. Sí, es como decir que la diferencia no signifique desigualdad y que la diversidad Exacto, no signifique exclusión. Esa es exacto. como una evolución cultural, mental, espiritual, que es un desafío también contemporáneo de los que accionamos y trabajamos en estos espacios grupales comunitarios. Querida Rosita, siempre nos van a quedar temas para seguir conversando Muchos. y muchos, y siempre es una alegría encontrarnos. ¿Tú quisieras agregar algo en esta conversación que te esté quedando ahí como resonancia? Yo creo que a propósito de lo que tú planteas ahí de dar y recibir, ¿no? Creo que es un momento bien importante para nosotros, quizás los que estamos en este movimiento, en esta participación comunitaria. No hablo solamente de mí, como una persona ya de 60 años y más, sino que como de generación, nuestra generación, ¿no? Es como vamos haciendo este trabajo de traspaso de la responsabilidad, del liderazgo, de la toma de Mm, decisiones, ¿cachai? ¿No? Y vamos poniéndonos un poquito más detrás de, ¿no? Claro, como uno tiene tanto training en la cosa, de repente los demás pueden sentirse que les falta experiencia y obviamente les va a faltar experiencia si nosotros como generación siempre estamos adelante. Entonces, mm, hay que trabajar eso concienzudamente para que empieces a hacer ese trabajo de
de estar presente y colaborando permanentemente, pero no en primera línea, o no siempre arriba del Mm. escenario, o no siempre con el micrófono, ¿me cachai? Sí. Eh, Porque la única manera de que los demás tomen eso es que lo hagan, no hay otra. Ujú. No Exacto. es que haga más talleres o más cursos, que colaboran, sirven, pero lo que te ayuda es tomarte el micrófono y hablar. O sea, y de Ujú. ahí nada más que la... creo que ese es un tremendo desafío, ¿no? Y Sí. yo lo he ido compartiendo porque en general siempre nos encontramos con mucha gente adulta. Nuestra generación fue educada en la participación cultural comunitaria, eh, y fuimos muy pioneros a lo mejor en eso, junto en toda Latinoamérica. Creo que es el desafío de nuestra generación, ¿no? En eso estoy trabajando. No lo tengo resuelto, pero estoy trabajando. En eso estamos también varios y muchas. Oye, querida Claro. Rosita, un abrazo enorme, agradecerte muchísimo tus palabras, tus reflexiones, tus experiencias, tu caminar, que desde las prácticas, ¿no? Has contribuido de una manera notable a ser comunidad. Muchas gracias, mi querida, y un abrazo siempre para ti, con todo el Un cariño y el abrazo. corazón. Un abrazo, un beso grande. Nos vemos por allá por México o nos vemos por aquí por Chile. ¿Nos vemos por allá o nos vemos por acá? Muchas gracias, Perfecto. querida. Que estés muy bien. Un abrazo. Saludos a Lugo, a las sobrinas, ¿no? A tus hermanas, a tu mami, a todas las Les compañeras digo, y compañeros de ahí del Centro Cultural La Feria. Un les abrazo. digo. Muchas gracias. Chao.